La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar, a confiar y a reconocernos en los ojos de los demás. Es ese primer espacio seguro donde comprendemos quiénes somos y cómo nos relacionamos. No siempre es un espacio perfecto, pero siempre dejó huellas profundas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Así que el día de hoy acompáñanos en este hermoso episodio en La Ciencia de Ser Madre. Bienvenida a La Ciencia de Ser Madre. Pasa, ponte cómoda. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa y su podcast La Ciencia de Ser Madre. Mi nombre es Maite Castañeda y junto con Katy Cabello vamos a desglosar este mundo de la maternidad, la coparentalidad, la familia, la crianza y todos estos temas que nos interesan muchísimo y sabemos que a ti también. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Katy? Te saludo primero que nada. Oye, pues súper contenta antes de dar el cheers porque pues acabamos de cumplir el aniversario, May, estoy súper feliz, así que empecemos con un nuevo capítulo diciendo cheers de este nuevo año, no manchen. Ya la tienen ustedes, ¿verdad? Oigan, Excelente. sí, muchísimas gracias. Gracias por sumarse una vez más a esta comunidad, a hacer el primer capítulo después de Del nuestro aniversario. aniversario. De verdad, estamos súper contentas y para celebrar, porque nosotros vamos a seguir celebrando esta parte y tenemos un tema bien importante con una especialista, pero miren, de primer nivel. Así es. Se las voy a presentar. Ella es Jimena Escoto Rojas. Es psicóloga clínica, especialista en terapia familiar, maestra en ciencias del comportamiento. Actualmente está estudiando un doctorado en psicología y sobre todo es mamá de una pequeñita. La tenemos con nosotros porque vamos a hablar sobre un tema bien importante que es la familia, desde su especialidad que es la terapia breve sistémica. Así ¿Es es. correcto, Katy? Ujú. Desde su especialidad, vamos a estar hablando sobre la familia y este tema tan complejo que parece tan natural, pero en realidad es muy complejo porque, pues, imagínense, o sea, si en una sola persona todo lo que hay en nuestra cabeza, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro todo, ahora imagínense un conjunto de personas conviviendo 24/7, pues bueno, esto se vuelve Una locura. un gran reto para nosotras, sobre todo las mamás. Así es. Oye, pues vamos porque con ella para comenzar este hermoso episodio, porque ahora sí que traemos unos episodios para este nuevo, pues temporada, no sé, no es temporada, no, es el nuevo inicio de año. Traemos unos programas increíbles, entonces te late que nos pasemos con ella directamente. Bienvenida. Hola, bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por estos rumbos. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este hermoso episodio que traemos para todas nuestras televidentes, iba a decir para toda nuestra gente, televidentes, televidentes. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar por aquí con ustedes. Un poquito nerviosa, pero ya creo que eso se irá disminuyendo mientras fluye la plática. No te preocupes, tú estás aquí echando el chal con nosotras, así relájate, así como si estuvieras dando clase, como si estuvieras en una terapia, lo que más te sientas confortable para ti, eso es lo importante. Yo entiendo, uno está dentro de la cámara y dice, ay caray, bueno, adentro no pues, pero está en cámara y dice, ay Dios mío, tú no te preocupes, la gente aquí es súper linda, entonces nos trata muy bien. Muy bien. Y pues Muchísimas gracias, Jimena. Gracias por estar con nosotras. De verdad es un gusto conocerte, es un gusto que puedas estar aquí en nuestro podcast con todas estas personas que se han sumado a nuestra comunidad. Para nosotras es bien importante que se vayan sumando de poco en poco estos especialistas que siempre decimos, cada una de ustedes aportan algo maravilloso a esta comunidad porque nos van brindando esta información y que pueda ser a oídos de cualquier persona que quiera escuchar, a oídos de cualquier persona que lo necesite. La información está aquí y junto contigo, que eres la especialista en el tema, vamos a estar hablando sobre la familia, un tema
que nos encanta, nos apasiona y que de verdad es sumamente importante porque desde mi punto de vista la familia es primordial para todo lo demás, nuestra primera sociedad. Entonces, pues de ahí partimos, Jimena. Qué importante, ¿no? Así es. Sí, realmente, bueno, todo esto de los estudios de la familia es algo que me apasiona, entonces la posibilidad de compartirlo aquí con ustedes un ratito me tiene muy emocionada. Pues muchísimas gracias, porque como dice Virginia Satir, no heredamos solo los genes, sino también la manera de amar. Entonces, por favor, vamos a abrir telón contigo y cuéntanos un poquito qué te llevó a esta carrera, qué te llevó a especializarte en la familia, qué es, pues sí, tu camino. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues les comparto un poquito. Fíjense que desde que yo estaba en la licenciatura en psicología, surge este interés por la familia. Llevé la materia de dinámica de grupos y desde ahí el ir viendo cómo se movían ciertas cosas en los grupos, toda esta cuestión de cómo de repente lo que uno hacía rebotaba en el otro, dije, eso está como medio interesante. Pero después pasa un poquito el tiempo y ya llevamos una materia de introducción a la terapia familiar. Entonces se vuelve muy interesante. Sin embargo, ahí yo todavía no estaba como muy segura. Todavía estaba entre la psicología organizacional y la psicología clínica, porque pues, tenía que comer de algo. Billuyo. Dije, pues, ¿qué hago aquí? Entonces, los primeros años posteriores a la licenciatura estuve trabajando en el área organizacional por esta cuestión del dinero. O sea, porque dije, bueno, necesito algo para poderme pagar una especialidad, una maestría ya en el área clínica. Finalmente me casé, nace mi hija y un día ya desesperada de estar cambiando pañales y todo este ritual de tener una pequeña, Lucía tenía 1 año en ese entonces, dije, ya tengo que hacer algo por mí, por mi formación y recuperar ese sueño de dedicarme a la clínica. Entonces empecé a ver opciones y dije, bueno, si siempre me llamó la atención todo este fenómeno de las familias y actualmente estoy conformando mi propia familia y estoy viendo cómo rebotan ciertos temas de mi familia de origen en esta familia que estoy conformando, pues creo que estaría interesante retomarlo y pues, ver qué onda por ahí. Entonces me acuerdo que era una noche de septiembre, octubre, que me meto a ni siquiera agarré la computadora, agarré el celular y me pongo a ver si estaban abiertas las convocatorias para maestría o especialidad. Entro a la Universidad de Guanajuato y veo que ahí está abierta. Dije, pues de aquí soy. Entonces ya me metí, hice todo mi proceso de admisión y quedé. Entonces, de ahí fue irme enamorando pues, a través de la experiencia de esta terapia familiar. Al principio sí fue todo un cambio radical de paradigma, porque pues en la licenciatura como que te enfocan mucho a estas cuestiones más como psicodinámicas. Entonces el hecho de repente cambiar a toda esta onda sistémica y cómo se va moviendo todo esto, fue un parteaguas en mi vida. O sea, fue como que de repente me hablaban en español y luego adentrarme a lo sistémico fue como si me estuvieran hablando en ruso, pero fue muy enriquecedor. Entonces de ahí lo agarré y ya no lo solté. Es que es hermoso porque como dices tú, la terapia sistémica te abarca como lo que le faltaba a la psicología en cierto aspecto, ¿no? O sea, como que viene a ser su familia de cierta manera, o sea, obviamente organizacional, pues sí también fue un impacto porque trabajaste mucho tiempo organizacional y regrésate a clínica, pero aparte ahora clínica con otra área de especialización, pues es, ay Dios, ¿qué está pasando aquí? Obviamente dices tú, ya me hablaron en chino y en ruso y no entiendo, pero ahí voy. Entonces está muy bonito porque lo toma desde otra perspectiva, pero que no está peleada a final de cuentas. Se complementa muy, muy bonito. Y nos puedes contar un poquito, a ver, cuéntanos un poquito de qué se trata la terapia sistémica, por favor. Bueno, pues finalmente esa terapia sistémica de lo que nos va a hablar va a ser de cómo vamos a influir en nosotros. Entonces, imaginemos que tenemos una familia
Y dentro de esta familia, por lo general, vamos a encontrar, lo voy a poner en ejemplo de una familia con un hijo adolescente, porque finalmente me encanta trabajar con adolescentes. Juré nunca trabajar con ellos, pero son maravillosos. Sí. Entonces, imaginemos que tenemos esta familia con un hijo adolescente y dentro de esta familia empieza a haber muchos problemas con el hijo adolescente. Entonces podemos considerar que este hijo adolescente es como nuestro paciente identificado, aunque no usamos tanto el término de paciente identificado, pero bueno, va a ser esta criatura que va a cargar como todo el peso del sistema. Y realmente nos damos cuenta de que este chico, más allá de ser el problema de la familia, es un reflejo de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, de eso trata la terapia sistémica, de cómo lo que hace uno influye en todos los demás. Por ahí decían que la terapia sistémica es ver todo esto más allá de la suma de sus partes. O sea, el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, el poder tener esta posibilidad de ver todas estas perspectivas, todo lo que uno trae cargando desde su familia de origen y cómo lo llevas a tu nueva familia, pues todo esto va a repercutir dentro de la familia que estás creando y dentro de estos hijos. Así es. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo, Jimena. Y fíjate qué importante esto que estás diciendo, porque, pues sí, digo, como seres sociales y entendiendo que la familia es la primera sociedad, es evidente que van a influir en nosotros todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestro contexto es sumamente importante y nos determina hasta de cierta manera nuestros propios comportamientos. Nos vamos desde lo macro a lo micro, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, me parece bien interesante porque incluso tú misma lo viviste. Haces un cambio y un giro radical en tu formación a partir de que te conviertes en mamá y te casas, ¿no? Entonces, ¿cómo influye en tu formación incluso a partir de que ya estás formando esta familia, ¿no? O sea, lo podemos ver inclusive desde la experiencia que gracias por compartirla nos estás comentando, ¿no? O sea, y justamente no hay mejor ejemplo que el que nos diste al principio de cómo iniciaste con esta parte de querer, una vez que terminaste, por así decirlo, decir, hasta aquí llegué, o sea, ya cambié pañales, ya el primer año, ya sostiene la cabeza, ya está bien, ya esto, entonces ahora sí, inicio con mi formación. Y empatizo contigo porque yo estoy en ese proceso también. Mi hija tiene 2 años cumplidos y le comento a Katy y le he comentado a la comunidad, o sea, es como, ya estoy lista para abrir camino y empezar, o sea, hice una pausa laboralmente y de repente como que ya dan esa, como que tú cuando tienes esta vocación dices, lo necesito, ¿no? claro. Y es que está maravilloso porque lo que nos dices tú, fíjate que Maite y yo lo tratamos de decir en cada episodio, incluso nuestras terapias, o sea, lo tratamos de llevar y decir, ¿sabes qué? Es que la persona que viene es un reflejo de lo que está pasando en casa. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho con adolescentes, con niños, incluso de adultos, ¿no? Es un reflejo de lo que ha pasado, si quieres, de generación en generación, en familia y todo eso. Y lo acabas de decir tan hermosamente que es cierto. Y esto es el primer vínculo, que quede claro, y lo queremos decir en cada episodio, es el primer vínculo que está, o sea, la familia que nos aporta para abrir camino a la sociedad. Entonces, esta terapia se me hace tan bonita porque es sistémica, porque pues somos parte de un sistema, somos seres psicosociales. Sí, justamente eso que dices, eh, siempre lo he pensado o yo creo que así me lo enseñaron cuando estuve en la carrera. No nos dejarás mentir, Jimena, que es muy similar o se puede ejemplificar como si fuera como un reloj, ¿no? Como los engranajes de un reloj. Cuando uno de los engranajes hace que pare todo el reloj. Entonces, si lo vemos en ese sentido, ¿qué tan importante es cada uno de los integrantes de ese sistema para que empiece a fluir
o a ser como son, porque pues obviamente cada familia es de manera totalmente diferente, tienen sus creencias, tienen su filosofía de vida, tienen sus valores inventados, inclusive funcionan perfectamente bien disfuncionales muchas de las veces, que cuando alguien sale de esa norma, como que llama la atención. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de de este programa de la familia Peluche, ¿no? O Ah, sea, claro. que sale totalmente Vivi, o sea, a pesar de que era como la más, pues, no sé cómo decirlo, o sea, como, vaya, era muy diferente a su sistema, que ella era Sí, la rara, a pesar de que aparentemente, pues, ella era como la más normal, ¿no? Pero en su familia sí. ella era la rara. Entonces, cómo el sistema cambia, incluso la misma perspectiva. Así es. ¿Cuáles son los roles pues sí, que juega cada persona? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo los define la terapia? ¿Cómo los has visto tú? Que juega cada persona, sí, su función en general hacia la vida, sobre todo en los chiquitos. Híjole, creo que los chiquitos llevan una parte bien importante dentro del sistema familiar. Eh, bueno, ahora sí dependerá del contexto. Hace rato me dijiste que podía compartir mis viñetas clínicas, así les diremos. Por ejemplo, hace tiempo estuve trabajando con una familia preciosa, sin embargo tenían muchas dificultades para adaptarse porque era una familia reconstituida donde la mamá tenía 35 años, el papá tenía 70 años y tenían dos chiquitos, una hija de 15, un hijo de 5, y era muy complicado porque estaban en ciclos vitales completamente Completamente. distintos. Sí. O sea, teníamos el ciclo vital de este señor ya jubilado, esta mamá pues en la adultez media, esta hija adolescente y este chiquito en edad todavía preescolar. Entonces, el proceso fue complejo porque los chicos, la niña y el niño, sí llevaban un poco del peso de la familia. O sea, al papá le costaba mucho trabajo integrarse en la dinámica familiar. Justo este reloj tan maravilloso como que de repente el engrane no funcionaba bien, entonces como que empezaba a fallar. Y los hijos lo que terminaron haciendo fue tener un retraimiento y no convivían tanto con papá. Entonces ahí lo que se empezó a hacer fue, pues él también es el papá y que se acerque a ellos y así le toque desvelarse, pues ni modo, al día siguiente tendrá que encontrar formas de convivir con sus hijos y aventarse a llevarlos a la escuela, y ir buscando ciertas estrategias para que se dé esta como naturalidad dentro de la relación, porque sí creo que luego muchas veces los hijos las llevan las de perder por esta cuestión de que los papás no logran ponerse de acuerdo. Entonces, creo que ahí es un trabajo más con los papás que con los hijos. Oye, pero padrísimo, porque imagino que ahí los papás querían participar o participaron de cierta manera para volver a retomar ese núcleo familiar, que obviamente, como dices, o sea, uno está en una etapa muy acá, la otra persona está como que en su plenitud, o sea, bueno, no plenitud, sino como que despertando así en cuestión de maternidad y así. El otro pequeño está, bueno, ni pequeño, el adolescente, bueno, pues Sí, esa es otra historia. Y el chiquito, entonces eran completamente diferentes. Y aún así, exactamente. aunque fueran iguales, o sea, aunque jugáramos las mismas etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ahorita mi esposo y yo pues somos de la edad, tu esposo May y tú son como de la edad, los hijitos son pues de la edad, o sea, no son de la misma edad porque pues nacieron en años diferentes, pero pues no están tan... Y aún así se ve la diferencia de que cada uno trae, ¿no? Pero jugamos un rol muy importante en la vida de nuestros hijos. O sea, yo veo si mi esposo está muy estresado por cuestiones del trabajo y tiene que estar metidísimo porque, bueno, la responsabilidad pues a veces nos inunda. Veo a veces cómo mis hijos cambian la actitud porque quieren estar con papá, quieren llamar la atención, quieren así. Entonces te empiezan tú en el día a día
pues a veces no te das cuenta de la importancia, ¿no? O de la necesidad, que hasta que te ponen como un stop y dices, ay, aquí está pasando algo. Entonces, tanto papá como mamá tienen un rol súper importante. Yo viendo a mis hijos, digo, no se llevan mucho tiempo, muchos años, se llevan 2 y medio, 2 y 8 meses, más o menos. Y está impresionante cómo son su soporte uno a uno. Te veo la hermosura que tienen entre hermanos de apoyarse, y de si uno está mal, está el otro, y si necesitan algo, están ayudándose, y si es uno, o sea, qué importancia tiene todo ese rol familiar. Sí, cómo jugamos, es tan bonito. Y lo que acabas de decir con esta pareja, con esta familia, es cómo empezaron ellos a establecer sus roles, ¿no? Y que hay a veces lazos invisibles, o cómo se les llama así, lazos invisibles, algo así, ¿no? Las lealtades invisibles. Lealtades invisibles, Ujú, exactamente. ujú. ¿Nos platicas un poquito de ellas? Claro que sí. Bueno, pues muchas veces dentro de este contexto familiar venimos cargando ciertas lealtades que ni siquiera somos conscientes de ellas. Un ejemplo claro que nos ponían en la especialidad y que luego me tocó presenciar dentro del ámbito de mi propia familia fue que dentro de estas lealtades es, imaginemos que tenemos a un hijo que es muy sobresaliente y este hijo tiene como grandes posibilidades para ser exitoso, como un buen nivel de vida, alto poder adquisitivo y demás. O sea, tener una vida estable y cómoda. Sin embargo, dentro de su familia hubo una historia de fracaso. Tal vez papá tuvo alguna situación dentro del trabajo y eso lo llevó a una crisis económica. Entonces, el hijo, dentro de esta lealtad invisible, dice, ¿cómo voy a ser yo mejor que papá? ¿O cómo va a ser que lo voy a superar en esto? Entonces, no tienen idea de cuántos casos llegan a consulta con ese tipo de lealtades. Sí, Personas que ¿verdad? tienen muchísimo potencial y que podrían despuntar muchísimo dentro de su trabajo, pero está este antecedente familiar y no logran avanzar. Hace poco trabajaba con un chico, eh, un trabajo maravilloso con él, que fue ir justo visualizando estas lealtades, y dentro de ese trabajo él había tenido, era brillante, bueno, es brillante, sigue vivo, realmente una mente brillante. Él estudió una ingeniería y se dedica a programar. Entonces está muy de moda esto de la programación ahorita, sobre todo con las inteligencias artificiales y todo esto. Sí, Pues claro. súper brillante, muy talentoso dentro de su trabajo, reconocido, apapachado por sus jefes, pero de repente entraba en conflicto con esta parte de, pero es que a mi papá no le iba bien en su trabajo. Y así tal cual lo verbalizaba. Ok. ¿Y qué pasa si a papá no le iba bien en su trabajo? ¿Por qué tú no puedes darte ese permiso de que a ti sí te vaya bien? Entonces, Exactamente. Sí. tenemos ese tipo de lealtades. Fíjate que yo lo relaciono mucho, esta de las lealtades, si lo aterrizamos a lo mejor como que a cosas más tangibles fuera de terapia. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de la película de Coco, ahorita que está muy de moda porque pues estamos en épocas de verla una y otra vez, ¿no? Con estos temas del Día de Muertos. A ver, Ahí échate se el nota canto. muchísimo, ahí se nota muchísimo las lealtades familiares de cero Sí. música. O Ah, sea, sí, música. ninguna Sí. sin música, nada de música. ¿Y cómo sale este personaje, que es Miguel, romper esa lealtad Ujú. familiar y decir, hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí y decimos, pues a mí me encanta la música, o sea, viene y pues venía de casi creo que en los genes, ¿no? Que pues digo, por algo le interesaba la música, ¿no? Pero como todas estas generaciones previas a él se habían limitado eh, por una historia que no les correspondía, pues, se habían limitado por no ser desleales a la familia, ¿no? Así es que viene siendo el frijol negro que dicen, ¿no?
de generación en generación, es que tú eres el frijolito negro de la familia. Y digo, bravo, bravo, porque vienes a romper patrones, vienes a vivir, vienes a cambiar El las chivito cosas. expiatorio. Ujú. Exacto. Exacto, Así y es. no es fácil porque traes mucha carga en tus hombros y aparte de las herencias y aparte la familia diciéndote así no, por ahí no es y tu super yo diciéndote oye tampoco lo hagas porque entonces tu familia, entonces es muy pesado. ¿Qué les dirías a esos frijolitos negros de la familia, de las familias, los que somos? Que gocen el ser el frijolito negro. O sea, realmente pareciera que es una experiencia desgastante y seguramente lo será en algunos momentos específicos de la vida, sobre todo en la adolescencia, que es cuando hay muchas fricciones con mamá y papá. Pero creo que conforme uno va evolucionando y creciendo, te das cuenta que no está mal ser ese frijolito negro. Al contrario, o sea, te liberas de muchas cargas, de todas estas lealtades que venimos mencionando, de ideas que no van contigo. O sea, creo, percibo que de aquí las tres somos el frijolito negro. Ay, no, me han ¡Bravo! contado, ¿eh? ¡Bravísimo! ¡Salud! ¡Salud! Entonces, no sé cómo lo vivan ustedes, pero para mí el ser ese frijolito negro ha sido una experiencia liberadora. O sea, empecé el proceso cuando entré a la licenciatura, que de repente me empezaron a caer muchos veintes y dije, ay, como que esto no está tan padre. O sea, porque yo era una hija muy obediente, muy bien portada y demás, y luego fue como, "Ugh", como que estas ideas ya no me gustaron tanto. Sí. Entonces Sí, empezó todo un proceso de transformación que obviamente llevó conflictos, claro que sí. Sí, pero ahora pues cambió toda la forma hasta de cómo criar. Definitivamente, totalmente. definitivamente. Es el patrón que hemos, o sea, lo acabas de decir, el patrón que rompimos. Y fíjate, yo no me quejo porque la verdad es que mi familia es maravillosa en muchas cosas, pero sí, yo siento que yo salía de muchos patrones, ¿no? Como de la norma. Y entonces vivías con culpa porque no lo entendías. No lo Exacto. entendías. Y ahorita me dirijo muchísimo a los papás y a los adolescentes porque creo que es cuando se vive más. Porque de niño pues todavía sigues como dices tú, eres la niña buena, la niña que sigue las normas, porque papá y mamá pues son los que dicen, ¿no? Son los que Ujú. mandan, ¿no? Entre comillas. Son los guías. Pero de adolescente dices, como que no. Pero sí, como que, y entonces empiezas a crecer y empiezas a tomarte otro rumbo y empiezas a ver que realmente tu esencia es otra, ¿no? O sea, vienes a cambiar la Así historia, tu es. historia y la historia de tu familia también. Que a final de cuentas, después te dicen, uy, o sea, no manches, qué valiente, oye, ¿cómo hiciste eso? O cosas así que porque los demás no se atrevieron a hacerlo en cierto momento, porque no se les ocurrió, porque no querían, porque no podían, uno no sabe. Entonces, una carga bastante pesada para esas personas que lo estamos viviendo, que lo estaban viviendo, pero cuando reconoces por el camino que vas, que no es sencillo, es un despertar muy lindo y lo puedes compartir. Sí, Totalmente. totalmente. Y fíjate, aquí sí voy a contar mi experiencia. Yo vengo de una familia donde todos son maestros, menos yo. Al contrario, a lo mejor de ustedes, creo que tienen más similitud en esta parte como de la niña buena. Yo fui como más rebelde. No rebelde en el sentido como de que, ay, sí, me iba de parranda, y sí, no, pero como que quería que mi voz sonara, ¿no? O sea, de alguna Claro. manera era como, pues yo voy a ser diferente y con esa, como que con esa consigna de yo voy a ser diferente. Entonces, si todos son maestros, pues yo voy a ser psicóloga. Porque y fue un tema, de verdad fue un tema, porque obviamente siempre lo hemos dicho aquí, los papás nunca lo van a hacer con intención como ni de molestar, ni de herir, ni mucho menos, o sea, cuando estamos hablando como de una familia funcional, pero es el temor o sea, por ejemplo, en esta parte era como, ¿cómo te podemos ayudar si no tenemos conocimiento de esa carrera? Te podemos ayudar por este lado, pero por este lado no. Entonces, es ese temor de soltarte híjole, ya a ver, tú sola, vas a poder tú sola, ¿cómo le vas a hacer?
y pues me la jugué, ¿no? Y dije, pues yo sola, ni modo, o sea, a como vaya, o sea, y al toro por los cuernos. Y luego ya pasa el tiempo y esa parte se reconoce porque dice, pues lo has logrado y los trabajos que has tenido han sido por ti y la manera en cómo tú te has dirigido tu carrera y tus estudios, pues ha sido, digo, obviamente siempre con el apoyo de mis papás, pero Ujú. esta parte de, pues rompí ese patrón, o sea, pues yo no Ujú. soy maestra. Y no tengo vocación para eso, o sea, lo mío es otra cosa, o sea, a lo mejor es enseñar la vida, no los números. Porque por ahí no iba, eso, los números y yo, no mando. Y sí, la verdad sí es muy maravilloso, sí es complicado. Entonces, ¿qué le dirías a todos esos papás que ahorita tienen a un pequeño o uno tan pequeño que están yéndose por ese lado que dices, ay, es que él no es así, es que él no es como nosotros y el niño todo estresado también? ¿Qué les dirías así brevemente? Que confíen en el proceso, sí, que no lo sufran. O sea, finalmente, algo que mi mamá decía cuando entré en esta etapa como de conflicto con ella, era, finalmente yo sé que crié una buena hija y eso nadie lo va a quitar. Exactamente. Entonces, así decidas, este, irte de intercambio, salirte de la casa, hacer y deshacer con la escuela, sé que al final eres una buena persona y eso no te lo van a quitar. Entonces, que confíen en el proceso. O sea, hicieron lo ¿Sabes mejor que qué? pudieron con lo que tenían Sí. y ¿Sabes qué? También lo que creo es que los papás, yo siempre he dicho, me educaron tan bien, o sea, y lo hablo no por mí, sino a la gente en general, nos educaron tan bien que aunque seamos ese arroz rosa, me gusta más el rosa, azul, morado, el arco iris, te criaron también que te enseñaron a volar. Y entonces en ese momento, cuando tú decides cambiar el patrón, es porque hiciste algo bien y porque te están dando esa oportunidad de hacerlo, aunque no parezca. Ahora, ¿tú crees que eso de las lealtades familiares, o bueno, dentro de eso, se vincula mucho por lo mismo de repetir los patrones que no queremos repetir y aún así los hacemos? Ahorita como maternidad, no me dejarán mentir, de que decías, es que yo no voy a hacer lo que mi mamá hizo en su momento, y dale que estás con Y eso, y de que, está. ajá, y tú, y esto, y esto, y esto, y Y tú. caes, y caes, y caes, y vuelves a caer en lo mismo, ¿no? O sea, lo que juraste que jamás ibas a hacer, lo haces. Y lo haces totalmente. reforzada. Y luego Sí, hasta te reconocen, ¿no? O sea, dices de que, chin, ahora ya sueno como mi mamá. Sí. ¿Crees que se deba a eso? ¿O por qué hacemos ese tipo de patrones? ¿Por qué los repetimos? yo creo que sí tiene que ver mucho con la forma en la que fuimos criadas. Digo, finalmente, pues crecimos dentro de este primer vínculo que fue nuestra familia. A fuerza aprendimos algo de ahí. O sea, esto que menciona Mai, de repente me escucho regañando a mis hijos y son la misma voz de mi mamá, pues claro, o sea, decimos con eso y es complicado de repente rechazar o negar todo. Ahora sí que negar la cruz de nuestra parroquia es Sí. como complejo deshacernos de toda esa escuela que traemos encima. Lo que sí podemos hacer es ir reconociendo aquellas cosas que no nos gustan y poner un alto en esos patrones. Por ejemplo, en mi caso muy particular, mi mamá es muy miedosa, entonces me transmitía mucho sus miedos. Por ejemplo, íbamos a algún parque de diversiones, feria o lo que fuera, y había juegos y era como, ¿de verdad te vas a subir a eso? ¿Y si se afloja algo y se cae y te mueres? Y yo, tranquila, no, no pasa nada. Cuando era chiquita, pero fui creciendo y me empezó a dar mucho miedo. Y dije, yo no quiero que Lucía crezca con miedo. Claro. Entonces, a pesar de que me da mucho miedo verla trepada en un árbol o en un juego, es como cortar el patrón, quedarme callada y dejarla explorar y si se Explorar. ha de caer, pues que se caiga. Pero creo que parte de lo importante de eso es ir reconociendo cuáles son esos patrones con los que queremos romper, que a veces no está tan fácil. No.
Sí, no, no lo es. Y fíjate qué importante eso que estás diciendo, porque para poder reconocerlos necesitamos hacer como una reflexión hacia nosotras mismas, ¿no? O sea, en estos programas siempre hemos hablado sobre la importancia de voltearnos a ver a nosotras mismas como madres y darnos ese apapacho y esa palmadita y también irnos identificando de cómo somos, ¿no? O sea, en toda la generalidad, o sea, desde este diálogo interno, desde la psicología adleriana y esta parte del trabajo que hacemos con los niños en cuanto a la disciplina positiva y la disciplina respetuosa. Hablamos mucho de eso, ¿no? O sea, que finalmente la voz de nuestros padres se convierte en nuestro lenguaje interno. Entonces, identificarlo es súper necesario y reparador para nosotros como papás porque sabemos de dónde viene y no es algo como que se dio de manera mágica, como, ay, así soy y así nací. No, alguien te lo tuvo que enseñar, alguien te lo instauró, te lo apropiaste, lo creíste y ahora actúas de cierta manera. Pero ¿qué crees? Como lo aprendiste, también lo puedes desaprender y aprender otra cosa. Entonces, eso da muchísima esperanza porque dices, puedo hacer las cosas diferente. Totalmente, sí. Oye, Jimena, y cuéntanos, a ver, vamos a entrar en temas escabrosos, porque aquí nos Ok. encanta hablar de todo. ¿Qué papel juega el silencio y los secretos en la familia, pero emocionalmente en los niños? Ok, eso está muy Paso, interesante. paso a la siguiente pregunta. Siguiente. No, es tremendo esto de los silencios y los secretos dentro de los niños. Creo que los niños son muy intuitivos y si un adulto, bueno, creo que los adultos podemos pasar más desapercibidos como ciertos silencios, pero los niños lo agarran en el aire. Y los secretos familiares también. Les voy a contar una anécdota para ejemplificar un poquito esto. Mi mamá sabía que algo no era normal dentro de su familia. No entendía qué, pero estaba segura. Tenía unos 5 o 6 años y intuía que algo estaba raro ahí. Conforme va creciendo, resulta que mi abuela le dice, tenemos que ir a la Ciudad de México porque vamos a exhumar los huesos de tu abuela. Entonces llegan al panteón y en el panteón está la tumba de mi bisabuela junto con la tumba de una hermana de mi mamá, una niña que hubo entre mi tío y mi mamá, de la que nunca se habló. Ok. Pero mi mamá siempre sospechó algo y el peso del secreto fue tan grande que y además los silencios, porque mi mamá le preguntaba ciertas cosas a mi abuela como, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa? O sea, mi mamá detectaba ciertas cosas en los cambios emocionales de mi abuela, pero mi abuela hermética. Entonces, hasta ese momento, mi mamá descubre que hay otra hija, para ella es muy impactante y ya entiende parte de estos silencios, entiende la complejidad del secreto y dice, bueno, siempre supe que había un secreto. Creo que con esto puedo ejemplificar que los secretos dentro de las familias se dan, pero siempre nos persiguen. Y siempre salen, de Entonces, alguna manera salen, ¿no? Claro, claro. exactamente, Ujú. siempre van a salir los secretos. Entonces, por más que queramos esconderlos, ahí van a estar. Creo que con los niños sí hay ciertas cosas que debemos de tener cierto cuidado de cómo las expresamos. Sin embargo, los niños no son tontos. O sea, los niños se dan cuenta de todo. Entonces, el poder explicarles a su entendimiento sería lo ideal, en vez de estar ocultando esta información, porque creo que a la larga genera más angustia el saber qué estará pasando con mamá y con papá. ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Y ¿Por qué mamá tendemos a llora? llenar huecos,
¿no? O sea, Exactamente. cuando se da una información, ¿cómo le llaman? Parcial, A medias. a medias, exacto, tendemos a llenar esos huecos, esos vacíos, y no es más que a través de la imaginación. Y si sabe, o sea, si entendemos que en los niños la imaginación de los niños es muchísimo más amplia que la de un adulto, pues obviamente ellos pueden imaginar un sinfín de cosas que a lo mejor ni iba por ahí, pero pues por esta necesidad de llenar la información que no se le está dando, pues ya crearon una y mil opciones, ¿no? Y que Así es. muchas veces entran ellos, ¿no? O sea, por la imaginación que tienen, por ejemplo, si papá y mamá están enojados, muchas veces, híjole, es que yo hice algo, ¿no? O sea, se dio el caso de que en el momento pasó algo y se enojaron, fue por mi culpa. Y entonces, como que acaba de decir May, ¿no? Entonces empiezan ellos a crear sus historias en la cabeza, o por ejemplo, tu mamá decía, es que, ¿por qué está triste mi mamá, no? O sea, qué es lo que está pasando y quién sabe qué habrá pasado por su mente en ese momento. O sea, Ujú. de algo falta, no, no soy suficiente, dependiendo también de las herramientas internas y familiares que haya, ¿no? Entonces es muy complicado los silencios y los secretos, también eso de no le digas, a mí no me gusta así, o sea, si es una broma, por ejemplo, no vamos a plantear Navidad, ¿no? Que el amigo secreto, pues ahí sí, ¿no? O sea, así de que, oye, es que mira, vamos, esto, o sea, no estoy diciendo que no todo, ¿verdad? Sí, o sea, porque es que es una sorpresa y le explicas al niño, esto es una sorpresa y va a estar bien padre Claro. y no le voy a decir, yo sobre todo con mi hija, que mi hija cuenta todo, entonces no le voy a decir, no le voy a decir y así, ¿no? Pero lo entiende que es para algo bueno. Pero también imagínate vivir de que no le digas a tu tía o no le digas a tu papá que hice esto, no le vayas a decir que gasté en esto. O sea, se vuelven lealtades, como dices tú, Ujú. invisibles, que el niño o la niña no tienen ni para qué cargar con esas cosas, porque entonces empiezan a ocultar y se empiezan a sentir mal en su capacidad, me imagino yo que en su capacidad de entendimiento es que le estoy guardando secretos a mi papá, le estoy guardando secretos a mi mamá, le estoy guardando secretos, ¿sabes? Entonces, qué importancia eso, ¿no? Sí, No, es un peso totalmente. tremendo. Sí. Sí, esto que mencionas de luego cómo se van dando estas coaliciones en la familia, donde nos unimos entre nosotras, bueno, mamá, hija, para fregarnos a papá y que papá no se entere, pero a lo mejor yo como hija no tenía tantas ganas de ocultarle esto a papá, sin embargo, pues ya lo hice porque mamá me lo pidió, sí resulta sumamente complejo. Y llegan muchos niños a terapia por ese tipo de situaciones y manejarlo, como dices tú, pues es que se maneja con un sistema, nada más es la pequeña, es el pequeño que llega, sino es que hay cola que le pisen dentro de casa, pues somos el espejo, ellos son el reflejo de lo que estamos trabajando y no es para que se sientan mal, sino simplemente es como para que pues pongan atención a ese tipo de cosas. Sí. Claro, porque, o sea, digo, también hemos hablado mucho sobre el cerebro infantil, el cerebro del niño, y claro que lo que uno como adulto puede inferir o diferir en cuanto a la información, el niño no tiene esa capacidad. Entonces, digo, mucho, bien lo dijiste tú, Jimena, la manera en cómo vamos a estar comunicando con nuestros hijos y de qué forma le vamos a dar cierta información, porque hay edades para todo, pero Ujú. em, un secreto nunca va a ser como la opción, justo por lo que acabamos de decir, llenan huecos de la información que falta y de alguna manera ellos intuyen y fíjate, eso siempre lo hemos hablado y cuando hablo con los papás siempre les digo eso, o sea, a menor lenguaje, mayor intuición. Sí. Entonces, los niños son súper perceptivos, incluso de hasta la energía y el ambiente. O sea, si llegan a un lugar, o sea, simplemente con una persona que no les cae, o sea, de simple vista, algo emana a esa persona y es como ni te saludo, ¿no? O sea, son muy, muy Sí. intuitivos. Oye, Sí, Jimena, oye, Jimena, ¿y qué prácticas o ejercicios? ¿Quieres decir algo? no, dale, dale. ¿Qué prácticas o ejercicios terapéuticos nos recomiendas para reconciliarse con la historia familiar? Estudiar a su propia familia, sí. Ok. Justo el ir encontrando estos recovecos entre los secretos, las historias familiares, creo que nos ayuda mucho
a conciliar y a comprender qué pasó aquí. No tanto a juzgar, sino Ujú. el comprender con cariño qué es lo que estaba pensando mi papá, qué es lo que estaba sucediendo con mis abuelos, ubicarnos dentro del contexto que se estaba viviendo en ese momento. De verdad, una de las cosas más maravillosas que me pudo haber sucedido a mí en la especialidad fue una materia que se llama Taller de Origen de la Familia del Terapeuta. Y en ese taller era indagar sobre nuestra historia familiar hasta lo más profundo. Ok. Y el hecho de poder identificar, como aquí lo mencionan, estos patrones, estos secretos, el porqué de los silencios familiares, hacer todo mi genograma y ver qué personajes estaban ocultos ahí, fue sumamente enriquecedor en mi vida y en mi práctica como mamá y como psicóloga. Entonces, yo les invitaría a estudiar a sus familias, a que Oye, se echen un clavado. se me ocurre así como, o sea, empezar a hacer tu árbol genealógico, ya ves que Sí, hay como ciertas terapias que dicen, vamos a empezar a hacer nuestro árbol genealógico. Y de aquí sale fulanito y manganito y no sé qué, sí, podría ser algo así. podría ser algo así, totalmente. Oye, y qué importante esto que dices, Jimena, porque, porque sí es cierto, a veces nosotros tendemos mucho, y ya lo he dicho en otros episodios, está muy de moda esta parte de las heridas de infancia, donde porque estoy herido soy así, porque me pasó esto de niño soy así, porque y entonces vamos ya de adulto justificándonos de todo lo que no tuvimos de niños, de todo lo que no fuimos de niños o de todo lo que no hicieron con nosotros o deshicieron. Pero cuando nosotros podemos tener este ejercicio, de verdad es súper reparador. El poder hacer este ejercicio y decir de dónde vengo y mis papás, o sea, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos un linaje materno, cuando trabajamos el linaje materno y decimos, a ver, mamá también tuvo sueños, mamá también fue mamá primeriza, mamá también fue adolescente y también fue niña, y esa niña también tuvo ciertas heridas que subsanó de alguna manera y otras se le escaparon y se fueron hacia mí. Y esta parte de romper patrones y decir, hasta aquí se rompe lo mío, pero pues es inevitable que yo vaya a pasar algo más adelante. Y ya le tocará a mi hija o le tocará a mi hijo romper ese patrón y continuar. Y lo importante de ir creando esa línea, es decir, lo dije en una ocasión, nosotros no somos como fueron con nosotros, pero mamá tampoco fue como fueron con ella. ¿Me explico? Ujú. Y de esa manera vamos sanando de poco en poco, pero hasta que no entendemos esa línea, hasta que no entendemos y nos vamos desde atrás, desde dónde venimos, que tuvo que enfrentar mamá, y luego que tuvo que enfrentar abuela, y luego que Claro. tuvo que enfrentar esa bisabuela, es cuando vamos entendiendo y vamos diciendo, sí es cierto. O sea, híjole, qué difícil y qué responsabilidad también esta parte de decir hasta aquí y continúo, ¿no? Así es. Y te das cuenta de lo que hicieron, ¿no? De lo mucho que cambiaron por ti. Digo, habrá casos diferentes, pero la mayoría lo hace con el cariño, ¿no? O sea, me recuerdo, por ejemplo, estaba viendo la vez pasada con mis hijos una película que ya ves que sacan películas de las princesas y luego las modifican y sacan 20,000, que es la Cenicienta, no me acuerdo si se llama la nueva Cenicienta, la Cenicienta es la última que salió con una cantante. Y la madrastra pues era mala, pero más que, o sea, era más que mala como la original, que era cruel, la original, aquí era más como si lo hubieran pisado, ¿no? Y literal, pisaron sus sueños. Al final, aquí hay spoiler, así que si le quieren adelantar. Al final, pues ella, la Cenicienta, lo que quería, no quería casarse, ella quería cumplir sus sueños. Y ella le decía, es que cásate porque así nos vas a sacar a nosotros de aquí y te va a ir súper bien. O sea, la señora, la madrastra, se pone como más
indefensa, como que se sienta, se relaja y le dices, ¿qué hazlo? Yo también tuve un sueño un día, yo quería ser pianista y no lo pude ser, y cantaba y tocaba y no sé qué le cuenta, ¿no? Y se ve como la memoria, obviamente es una película, pero se ve como la memoria trae una melancolía tan pesada en sus hombros que le dice, no sigas tus sueños, cásate, te vas a casar con el príncipe y vas a lograr cosas increíbles, no tus sueños, sigue nuestro patrón. Y ella le dice, no señora, de aquí no soy. Y rompe el patrón y claro que bueno, tenía que terminar con el príncipe, pero bueno, ya terminó de diferentes maneras, no se casó y a final de cuentas la madrastra entendió, ya no sabemos mal, pero entendió que, pues sí, o sea, que era diferente la situación que tenía que vivir ella y que no que tenía que repetir el patrón. También, pero es eso, o sea, te vas dando cuenta cómo van haciendo ese tipo de cambios, aunque sean mínimos, porque no quieren arrastrar, pero al final de cuentas vivimos en una casa en donde ya traemos todo ese aprendizaje que lo vamos muchas veces a repetir inconscientemente. Y de ahí viene mi pregunta, Jimena. Esta parte de cómo podemos identificar cuando un patrón familiar está influyendo de manera negativa en nosotros. O sea, el decir, híjole, o sea, quiero romper con esto, o sea, pero esta parte, o sea, esto que acabas de comentar hace poco, Katy, lo de la culpa. Es decir, toda mi familia es así, o sea, no sé, me recuerda la película de Matilda, ¿no? O sea, todos eran estafadores y mala onda y ella era un pan de Dios. ¿Cómo identificar cuando ese patrón que nos están inculcando no va con nosotros y poder como romper esa parte? Qué buena pregunta. Creo que implica lo que mencionabas hace ratito de este ejercicio constante de mucha introspección, de saber qué es lo que quiero, hacia dónde voy y estar como en constante espejeo conmigo misma para saber si lo que estoy viendo o lo que estoy reflejando es realmente lo que quiero, porque creo que es muy fácil enrolarnos en esta cuestión de los patrones. Sí, totalmente. Y de repente, pues se nos van. O sea, esto que mencionábamos hace rato, de repente estoy regañando a mis hijos y escucho la voz de mi mamá que juré que nunca los iba a regañar de la misma manera, ¿no? Entonces, entra como esa parte, pero creo que la gran mayoría de las personas, cuando salimos de casa, de la casa materna, ya tenemos una idea de con cuáles cosas ya no queremos seguir. Entonces, creo que lo primero sería identificar esos aspectos. ¿Qué es lo que quiero cortar? Y a partir de eso ya sería hacer este trabajo de análisis de, bueno, ¿cómo puedo cortar dichos patrones? ¿Yendo a terapia? ¿O me bastará con el acompañamiento de mi pareja? O sea, yo les recomendaría más la parte de ir a terapia, ¿verdad? Nos saltamos como Claro. muchos pasos en el camino o muchos traumas. Eh, pero sí considero que es un trabajo personal y de estar en este constante análisis, pues sí, a perpetuidad para ver qué patrones me están afectando. Claro, sí, es un tema como de mucha introspección, o sea, porque es el que quiero lograr, hacia dónde voy y si esto que estoy haciendo, estas conductas o estos patrones que estoy siguiendo, me llevan hacia donde quiero ir o no. Entonces, desde ahí es como el cuestionamiento, ¿no? Es lo que nos mencionas, Jimena, o sea, como tengo este camino y este camino, si sigo este camino, ya sé para dónde voy, pero quiero irme a este camino, pues necesito otras herramientas y las herramientas definitivamente te las va a dar la terapia. Sí, hay una parte, en esta parte de los ciclos vitales, este, cuando formamos una nueva familia y salimos del núcleo familiar, se hacen estos cuestionamientos, porque pues bueno, o sea, digo, si tú estás en pareja con alguien, pues ahora sí que son tus patrones más los de él, más tus traumas más los de él, más tus esto más los de él, y ahí se hace una mezcolanza de todo que ya no eres exactamente como fuiste de hija, sino que estás formando algo totalmente diferente. Pero pues en el camino nos podemos perder, por eso la importancia de tener esta introspección y ese análisis
en cuanto a un acompañamiento terapéutico, para poder hacerlo no nada más desde este ciclo de vida familiar, sino desde lo interno. Ujú. Así es, y creo que el acompañamiento terapéutico facilita muchas cosas, sobre todo cuando estamos formando nuestra propia familia, porque luego el establecimiento de reglas, creo que justo cuando estamos formando nuestra familia es cuando más nos damos cuenta de cuáles son los patrones que traemos cargando de nuestras familias, porque no Totalmente de logramos acuerdo. empatar como las reglas que vamos a establecer dentro de nuestro nuevo núcleo familiar. Entonces es cuando dices, ay, como que las ideas que trae este sujeto de su casa no están tan padres y las que yo traigo tampoco. Entonces, ¿con cuáles cortamos y con cuáles sí seguimos? Entonces, Sí. sí, yo sugeriría totalmente un proceso terapéutico. Oye, Jimena, ¿y qué nos recomendarías o qué le recomendarías a todas esas familias que ahorita, pues sí, en general, a las familias en general, que están empezando o en tránsito de la maternidad, de la paternidad, en base a la terapia sistémica? ¿Qué le dirías a toda esa gente? Primero que nada, paciencia, que no se suelten. Creo que es bien importante la alianza entre mamá y papá. La maternidad, paternidad es un proceso complejo, creo que es sumamente enriquecedor y satisfactorio, pero sí lleva retos importantes. Entonces, el hecho de que estén fuertes mamá y papá resulta de suma importancia para poder afrontar los retos que se vienen en la crianza. Así que no soltarse, mucha comunicación, el buscar espacios donde puedan convivir más allá de los hijos y tratar de equilibrar el sistema, porque, bueno, me voy a meter un poquito en esta cuestión teórica. Algo que debemos considerar es que el sistema está formado por subsistemas, o sea, cosas más chiquitas, y dentro de estos subsistemas debemos de identificar el subsistema parental, cuyas funciones es el cuidado de los hijos, proveerles, mantenerlos vivos básicamente, pero también está el subsistema conyugal, y dentro del subsistema conyugal pues está toda esta parte del afecto, del procurarse el uno al otro. Entonces, muchas veces cuando entra el subsistema parental, nos olvidamos un poquito del conyugal y Sí. no dejar de lado esa parte, porque luego es cuando vienen un poquito de los problemas o estas alianzas que mencionábamos y luego las coaliciones en las que ya alguno termina sobre los hijos, como más ensimismados y demás, y se termina olvidando de la pareja. Entonces, esa sería mi recomendación, mucha comunicación, no olvidarse el uno del otro y tener estos espacios donde puedan pues disfrutarse. ¿Y qué les dices ahorita? Fíjate qué importante que acabas de decir, o sea, hay subsistemas, ¿no? Empezamos con el bueno, con el de pareja y el que sigue es el parental, después bla, 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 ¿no? Entonces, ahí, en cuestión del parental, nos acabas de decir hoy, ¿sabes qué? Yo traigo esta idea, este señor trae otra. ¿Cómo les dices? A ver, bájenle 2 rayitas, vamos a comunicarnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué les recomiendas a esa pareja como paterno? O sea, paternal, pues. Ahí les recomiendo mucho que recuerden la etapa en la que ellos fueron niños o adolescentes, sea cual sea la etapa en la que se estén enfrentando. Y algo que puede funcionar muy bien con las familias y que es mucho más didáctico es el hecho de que hagan contratos. O sea, tener ahí su hoja de papel, su hoja. Bueno, es que puede ser de cartón, puede ser de, ya hay muchas cosas, su hoja en el iPhone, en el celular, Ah, no no, sabe. Bueno, una hoja física y un lápiz, porque sí es importante el que vayamos ejercitando la escritura. Creo que eso nos abre como ciertas ideas en la cabeza. ujú. Entonces, que vayan teniendo la posibilidad de organizar sus ideas a través de la escritura y que en ese contrato se estipulen cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las consecuencias de que no se cumplan esas reglas. Y que los hijos entren dentro de esa formulación del contrato. Creo que
esa es una herramienta que funciona muy bien con las familias y que puede apoyar a los papás dentro de estos aspectos de crianza. Y ahora sí que cada uno de los miembros de la familia termina firmando el contrato y resulta, de todas las veces que he aplicado la técnica del contrato, yo creo que 9 de 10 ha funcionado. Pues es Qué un bueno contrato. que sí, sí, sí. Tienen Y que... hay, o sea, la violación al contrato hay consecuencias también. Entonces, Así es. pues, mejor Mejor. todos bonitos haciendo lo que nos toca. Exactamente. Oye, ¿quisieras agregar algo que se nos haya pasado? ¿Quieres, no sé, platicarnos algo, comentar algo? Porque pues esto llega a su fin también. Desafortunadamente solamente tenemos poquito tiempo, pero algo que quisieras recomendar, algo que quisieras decir, no sé, o todo estuvo correcto, no sé, cuéntanos. Pues agradecerles por el espacio, comendarles ahora sí que a todas las mamás el hecho de que cuando se sientan muy abrumadas o solas, que busquen este tipo de espacios donde puedan escuchar a otras mamás, que sepan que no están solas, que se sientan acompañadas, que de repente, aunque sea a través de estos espacios virtuales, pues que sepan que habemos muchas mamás que hemos pasado por circunstancias similares a ellas y pues está esta red de apoyo a la distancia, pero estamos. Entonces, básicamente eso y pues agradecerles mucho la invitación. No, Ay, más muchas bien, gracias, Jimena. Gracias a ti por darte este espacio para todas nosotras. A nombre de Katy y mío, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la oportunidad de conversar con nosotras, de abrirte tanto, de expresar tanto sobre todas estas experiencias que tú has tenido desde la práctica profesional, incluso de tu propia vida, ¿no? De tu propia vida familiar. Es súper importante también conocer lo que hay detrás del especialista, porque finalmente todas estamos en el camino, todas somos mamás queriendo hacer lo mejor que podemos para nuestros hijos y que pueda haber un cambio pues radical en nosotras, ¿no? O sea, digo, si de por sí ya la maternidad nos cambia totalmente y nuestro cerebro es otro, todas estas experiencias, tal como tú lo dices, Jimena, el hecho de podernos compartir un poco y abrirnos un poco a toda esta comunidad y decir, hey mamá, o sea, no importa la carrera que tengas, todas estamos pasando por lo mismo, aquí estamos, súmate con nosotros y cualquier duda, no sé, cualquier cosa que tengan, claro que tienen la posibilidad de escribirnos en nuestras redes y con todo el gusto del mundo nosotros podemos compartir con ustedes pues un poco de lo que nosotros sabemos. Sobre todo esto, Jimena, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Das terapias en línea? ¿De qué manera? O si presencial. las personas que están en León de manera presencial, ¿dónde tus redes sociales, tu teléfono, dónde te podemos encontrar? Como quiera, vamos a dejar todas tus redes en la descripción del video por si quieren tener algún contacto contigo, alguna terapia que podamos, pero pues ahorita tienes el micrófono abierto para que puedas decir dónde te encontramos. Sí, en Facebook estoy como Jimena Escoto Rojas, terapeuta, y doy terapia presencial y en línea, entonces me pueden contactar por ahí por Facebook. Si no, también les puedo dejar mi teléfono para, lo digo aquí, Si quieres, como tú quieras. sí, Sí. ok, que es de León, Guanajuato, 477-731-3481, y por ahí un mensajito y los puedo atender con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradecemos, te vuelvo a decir. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio, May, Jimena, les agradezco a todos ustedes. Síganos en nuestras redes, por favor, compartan, porque gracias a eso nosotros llegamos a más personas y esto pues se sigue extendiendo. Entonces, aquí seguimos, síganos en nuestras redes y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye. Bye.